Bienvenidos estudiantes de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de aplicación de energía potencial y potencial eléctrico de un dipolo. Dice, un electrón es liberado desde el reposo sobre el eje de un dipolo eléctrico que tiene carga E y separación 20 picómetros y que se ha fijado en su lugar. El punto de liberación está sobre el lado positivo del dipolo, a una distancia 7 veces la separación del dipolo, 7 veces D, del centro del dipolo. ¿Cuál es la velocidad del electrón cuando éste alcanza el punto 5 veces la distancia en el centro del dipolo? Bien, para darle solución a este problema, es un problema muy sencillo de energía potencial, utilizando el dipolo eléctrico como fuente de potencial eléctrico. Primero, pues vamos a tener en cuenta ciertas cosas como que el electrón es liberado desde el reposo. Su velocidad inicial es igual a 0. Velocidad inicial es igual a 0. Esto implica que su energía cinética inicial es igual a 0 también. Por otro lado, vamos a hacer uso del potencial eléctrico de un dipolo, el cual es de la forma 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que pues para cuestiones de practicidad voy a colocarlo como la constante eléctrica. Constante eléctrica, el momento dipolar del dipolo, coseno de teta sobre r cuadrado. Esta expresión del potencial eléctrico de un dipolo se ha desarrollado, se ha trabajado en otro video que pues los invito a que lo revisen. Si alguien está interesado en saber de dónde proviene este potencial. Bueno, primero que todo pues voy a realizar un gráfico del problema. Voy a considerar como eje del dipolo el eje Z. Entonces pues bueno, voy a hacer ese eje, voy a pintarlo aquí. El eje Z. Vamos a ubicar el dipolo en el origen, centrado en el origen, ¿vale? De tal manera que pues sea más fácil ubicar el punto de liberación de ese electrón. Vamos a ubicarlo por aquí. Apuntando en la dirección positiva del eje Z, es decir, que hacia el lado positivo del eje Z está la carga positiva. Es decir, este dipolo está constituido de la siguiente manera: la carga negativa y la carga positiva. Y aquí entre ellos la separación. ¿Vale? Y lo vamos a ubicar en el origen. El electrón es liberado a una distancia de 7 veces la separación entre el dipolo. Vamos a suponer que está por aquí. Vamos a contar 7 rectángulos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería el punto de partida. Acá está el electrón inicialmente. A este le voy a colocar el estado inicial. Ese electrón pues se va a ver atraído por el dipolo eléctrico y va a empezar a desplazarse hacia el dipolo. Es decir, cuando el electrón está en esta posición. Ese es el estado final. Bien, básicamente eso es lo que tenemos. Un dipolo ubicado en el origen, que está orientado, su momento dipolar está orientado en el eje positivo del eje Z, es decir, esta es su configuración. Un electrón se libera en el estado inicial y empieza a verse atraído hacia el dipolo eléctrico hasta que alcanza una distancia 5 veces D en esta posición, ¿vale? Ese es el estado final. Ahí tenemos que calcular su velocidad. Bueno, entonces vamos a aplicar el principio de conservación de la energía y la energía en cada uno de estos estados. Iniciemos con la energía en el estado inicial. Ya que es una partícula puntual,
un electrón cuya masa es muy pequeña, pues básicamente vamos a despreciar la interacción gravitacional y solamente habrá interacción eléctrica entre ellos. Como en el estado inicial la velocidad es igual a 0 y la energía cinética es igual a 0, pues la energía mecánica de ese sistema toda va a ser energía potencial eléctrica inicial. ¿Listo? La cual sabemos está dada por carga eléctrica potencial inicial. ¿Listo? Entonces, la energía inicial, aquí hay que colocarle ese índice inicial, la energía inicial va a ser igual a la carga del electrón que multiplica el potencial del dipolo en esa posición. Recordemos, del potencial del dipolo, el momento dipolar, donde el momento dipolar, pues bueno, voy a escribirlo por acá, es de la forma Q por D, o Q por A, o como quieran llamar esa distancia entre los dipolos, entre las cargas eléctricas del dipolo, perdón. En este caso, pues el problema nos sugiere la letra D, entonces sería Q por D, ¿cierto? Como vector. Aquí me interesa la magnitud de ese momento dipolar. Teta es el ángulo que hace el vector R, el vector posición R, punto donde se va a determinar el potencial, y el eje del dipolo. En este caso, pues el eje del dipolo es el eje Z. R pues sería la distancia al punto donde se desea determinar el potencial. En este caso, como el punto está ubicado sobre el eje del dipolo, el radio R coincide con el eje del dipolo, es decir que el ángulo θ vale 0, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, que θ siempre va a ser igual a 0. Entonces, el potencial eléctrico en el punto inicial para ese dipolo eléctrico y al que está sometido el electrón cuando es liberado va a ser igual a la constante eléctrica, el momento dipolar de ese dipolo eléctrico, que es la carga elemental E, multiplicado por la separación entre ellos de, pues el problema me dice que la carga de ese dipolo es una carga elemental, coseno de 0 dividido entre R cuadrado, la distancia desde el centro del dipolo al punto donde se va a determinar este potencial, que pues como el dipolo lo he centrado en el origen, pues es la distancia que nos dan a partir de su centro, que sería 7 veces D. Entonces 7 veces D al cuadrado. Ese sería el potencial en el punto inicial. La energía inicial, la energía cuando el electrón es liberado, toda la energía de ese estado va a ser igual a la carga del electrón. Aquí sí debo especificar que es un electrón, obviamente, ¿cierto? Voy a corregir esta parte. Electrón, potencial inicial. La carga del electrón, la constante eléctrica, la carga elemental, la separación entre esas cargas del dipolo, el coseno de θ queda 1, coseno de 0, 1, sobre 49 d cuadrado, ¿cierto? Al elevar al cuadrado 7D. Entonces, finalmente la energía inicial de ese sistema nos va a quedar constante eléctrica, carga del electrón, carga del dipolo. Acá este d cuadrado con este d desaparece, sobre 49 veces d. Listo, pasemos al estado final. Estado final. Cuando el electrón se ha desplazado de 7 veces d a 5 veces d, se atrae hacia el dipolo. Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente. El electrón es liberado en el estado inicial en presencia del potencial eléctrico del dipolo. Esto hace que el electrón adquiera una energía potencial eléctrica. Y como sabemos, cuando una partícula está dentro de un potencial eléctrico, transforma su energía potencial en energía cinética. En el caso de las cargas negativas, como es un electrón, va a transformar energía potencial en cinética, yendo de puntos
de menor potencial a mayor potencial. Él se va a ir acercando al dipolo, va a ir a potenciales más altos, que es puntos más cercanos al dipolo eléctrico, ya que miren, el potencial del dipolo decrece con la distancia al dipolo. Por eso se mueve de 7D a 5D. Bueno, entonces en el estado final, como él ya va en movimiento, la energía en este estado va a ser igual, energía final va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial eléctrica final. Como sabemos, la energía cinética pues vale 1/2 de la masa por la velocidad, en este caso final al cuadrado, mientras que la energía final será la carga del electrón por el potencial final. Aquí nuevamente pues el electrón se sigue moviendo sobre el eje del dipolo, teta en la ecuación del potencial del dipolo sigue siendo 0. Como no se ha modificado el dipolo, pues sigue siendo el mismo momento dipolar. Entonces se tiene que el potencial final de ese dipolo vale K por P, que sería Q por D, coseno de 0 sobre la distancia, sobre R cuadrado, que sería pues 5D al cuadrado, ¿no? Y esto pues va a ser igual a K por Q por D, coseno de 0,1 sobre 25 de cuadrado, que pues bueno, al simplificar acá, el potencial en el punto final va a ser K por la carga del dipolo, que es una carga elemental, sobre 25D. Listo. La energía final de ese sistema será 1/2 de la masa del electrón por la velocidad final de ese electrón al cuadrado, que es la incógnita que debemos determinar, más una carga del electrón, multiplicando el potencial del dipolo en ese punto, que es la constante eléctrica, la carga de ese dipolo, sobre 25 veces D. O sea que la energía final vale 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la constante eléctrica, la carga eléctrica del electrón, la carga elemental, sobre 25D. Muy bien, ya para finalizar, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de conservación de la energía. La energía inicial va a ser igual a la energía final. Entonces, tenemos que K, la constante eléctrica, por la carga del electrón, por la carga elemental, sobre 49D, va a ser igual a 1/2 de la masa del electrón, velocidad final al cuadrado, más carga elemental, carga del electrón, constante eléctrica, 25D. Vamos a resolver para la velocidad. Entonces pues tendríamos que 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la constante eléctrica, la carga del electrón, la carga elemental. Las pongo diferentes porque una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Sobre 49 veces D menos constante eléctrica, carga del electrón, carga elemental, sobre 25D. Esto lo podemos operar. Miren que es el mismo factor. Este está 1 sobre 49, este está 1 sobre 25. Al hacer esa suma, o bueno, resta en este caso, nos quedaría de la siguiente manera: 1/2 de la masa del electrón por la velocidad final al cuadrado va a ser igual, resolviendo esa suma es menos 24 sobre 1225 K, carga del electrón, carga elemental, sobre D. Y ahora sí, resolvemos para la velocidad final. Entonces, velocidad final va a ser igual. Este 2 pasa a multiplicar este 24, eso da menos 48
sobre 1225 por K por carga del electrón, carga elemental, sobre la masa, ¿cierto? La masa está multiplicando, pasa a dividir por D. Todo eso, pues como la velocidad está aquí al cuadrado, para que se despeje, debe ir todo este término con una raíz cuadrada. Entonces, pues solamente nos resta reemplazar los valores. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 48, que multiplica la constante eléctrica 8.9874 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, ¿cierto? Por la carga del electrón, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, por la carga elemental, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Todo eso va a ir dividido entre 1225, que es un resultado, o bueno, es el resultado de la resta de esas fracciones, por la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la separación entre las cargas del dipolo, que es un dato dado por el problema, 20 picómetros. 20 por 10 a la menos 12 metros. Listo. Ahora simplemente es dar el resultado. Al realizar esas operaciones, la velocidad final de ese electrón va a ser igual a 7.04 por 10 a la 5 metros sobre segundos. ¿Listo? Bueno, y eso sería todo. Hemos calculado la velocidad de ese electrón mientras se está acercando al dipolo eléctrico, transformando su energía potencial eléctrica en energía cinética. Miren que es un problema pues realmente muy sencillo, donde hemos aplicado los principios de conservación y el potencial eléctrico de un dipolo eléctrico. Espero que este ejercicio, muchachos, les sirva para estudio, comprender un poco mejor el uso del potencial eléctrico de un dipolo y la relación entre el potencial eléctrico y la energía potencial. No siendo más por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad.